Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Academia de Teología de Iglesia Central. Me da mucho gusto de nuevo estar y tener el privilegio de estar en tu aula con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la gracia. Seguramente al escuchar la palabra gracia se te viene quizás a la mente la salvación. Es muy común que toquemos la palabra gracia al momento de que hablamos acerca de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, resucitó para darnos salvación, para redimir a los pecadores a través de la expiación, derramamiento de sangre en la cruz. Fue el cordero limpio, el cordero que no se pudo encontrar a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, y Él viene a hacer una completa santificación, una redención para el pecador, para el mundo perdido. Pero yo quiero hablarte algo más que tiene que ver con la palabra gracia y que quizás muchas veces lo hemos ignorado. Incluso yo también por mucho tiempo no sabía sobre el alcance de la gracia que nuestro Señor Jesucristo dejó en su pueblo cristiano, en la familia de Cristo. Y para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 33, y quiero leértelo, y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Hay unas palabras muy importantes en este texto, como poder, que los apóstoles deberíamos tener poder a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un poder que nos pertenece, es un poder en abundancia y gracia que está en nosotros y que proviene del Espíritu Santo, es decir, de la deidad de Dios, de Jesucristo, de la Trinidad. Entonces, hay abundante gracia en todo apóstol para dar testimonio. Esa es la función del poder, esa es la función de la gracia, dar testimonio. Entonces, somos salvos a través por gracia, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no queda ahí. Hay algo que tú debes estar haciendo ya como discípulo y confiar, porque se te confió una abundante gracia para dar testimonio. De ahí vamos a partir. Quiero contarte que ahí en esa parte, el contexto es que de allí donde estaban en Atalía, navegaron a Antioquía, desde donde entonces habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Eso lo menciona en Hechos capítulo 14, versículo 26. Pero las preguntas son: ¿por qué la gracia de Dios era tan importante en la experiencia de los cristianos primitivos? ¿Por qué era tan importante que antes que salieran a cualquier viaje misionero pudieran comprobar que la gracia de Dios estuviera sobre ellos? Ahora podríamos aplicarlo, que por qué tan importante es que valoremos que haya gracia en todo discípulo, en toda persona que se considera enviado. Es muy importante la gracia. ¿Por qué la iglesia de Antioquía oró? Se tomó el tiempo la iglesia, la congregación, en orar para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo, Silas, a medida que ellos salían en cada viaje misionero. Es un tema muy importante que muchas iglesias hemos olvidado, referente al proceso de enviar misioneros, al proceso de mandar a los enviados, y que la iglesia debe respaldar a través de la oración para que la gracia de Dios esté con ellos. Esto es un tema que no podemos ignorar y que toda iglesia, al momento de elegir a los enviados, debe tomar muy en cuenta. La gracia de Dios.
No solamente es nuestro Señor Jesucristo ya murió, somos salvos por gracia y ya podemos ser usados, ya podemos ser enviados. Debes de comprobar que haya gracia abundante a través del Espíritu Santo y que la iglesia esté realmente metida en oración en tu respaldo como enviado. Veremos el significado de gracia. La definición más común de la palabra gracia es un favor inmerecido de Dios hacia los hombres, o en otras palabras, aun cuando éramos pecadores, merecedores a un juicio, a un castigo, a una sentencia pues terrible, Dios nos contempló en su amor y nos perdonó. Sin embargo, esto es solamente la mitad del significado de gracia, porque también gracia significa el poder capacitador de Dios. Es decir, Dios perdona nuestros pecados al pecador inmerecido, pero no solamente perdona, te capacita a través de un poder. El mismo Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Su gracia no solo nos hace aceptados a una familia de Dios, sino que también la gracia provee el poder que necesitas para vivir una vida cristiana. Es por eso que muchas personas no logran quizás tener una vida cristiana íntegra, porque han reconocido que Jesucristo subió a la cruz, murió, pagó los pecados tuyos, pero después vuelven a caer, porque se quedaron con un significado de gracia a medias. La gracia te va a facultar, te va a capacitar para tener poder y tener una vida cristiana genuina. Dos escrituras explican los dos aspectos de la gracia de Dios en cada creyente. Hay dos aspectos en la gracia. Número uno, el don inmerecido de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es tuyo, sino es algo de Dios, no por obras. No tuviste que realizar algo para ser salvos, porque si lo hicieras, estuvieras gloriándote. Imagínate si la salvación se vendiera, pues el que tuviera quizás más dinero daría más, y esa persona que daría más estuviera gloriándose. Hay personas que se glorían de esa manera, pero no se trata de eso. La salvación es un don inmerecido. No lo merecías, pero Dios te lo dio. Eres salvo. Dos, y esta es la segunda parte que debe de quedar muy claro, es el poder capacitador de Dios. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tendrías que leer todo el capítulo 1 para entender un concepto referente a la gracia y de que la gracia capacita, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tendrías que leer todo el capítulo 1 para entender un concepto referente a la gracia y de que la gracia capacita a sus escogidos. En la salvación no solamente se expresa el favor inmerecido por Dios, sino que también hay una restauración, una comunión con Él, y aun cuando no seamos merecedores de su perdón, Dios nos restauró. Pero
También en la gracia hay un poder capacitador de Dios, ya que únicamente por la vía de su poder podemos ser transformados. Tú necesitas entender que necesitas el poder de Dios para que sigas siendo transformado. Algunos solamente aceptan la gracia, el que murió, pero no están aceptando el poder sobre sus vidas, la transformación, el que día con día puedan dejar las cosas que no edifican, las cosas que no te ayudan. Y entonces son cristianos que viven constantemente en luchas, constantemente en situaciones que quizás ellos no se siguen preguntando el por qué no pueden salir. Es porque no has aceptado el poder transformador de la gracia sobre tu vida todos los días. Dios quiere seguir transformándote, pero necesitas aceptar la gracia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nueva criatura si estás en Cristo todos los días. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es un principio de la gracia, una gracia continua que en el caminar con Dios lo vas a ir experimentando. En todas las áreas de tu vida es la gracia de Dios la que te hace crecer, la que te mantiene firme en convicciones, la que te capacita y que no necesitas algún mérito. Dios te la está dando. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Algo interesante dentro de todo esto del poder capacitador es que el otorgamiento de la gracia fue dada a los héroes de la fe. Sin duda, esta fuerza opera a través de la gracia y ha revelado a muchos hombres a través de la Biblia, y todo héroe de la fe comenzó su vocación con Dios consciente de su propia debilidad e incapacidad. Es decir, los héroes de la fe primero aceptaron que eran incapaces, que eran débiles, y entonces la gracia sobreabundó sobre ellos. Fue únicamente a través de él el permitir la operación de la gracia de Dios, su poder capacitador, que pudo llegar a ser la clase de persona que Dios querían que fueran ellos, para que se cumpliera el plan y el propósito celestial a través de sus vidas. Vemos un ejemplo en la vida de Moisés, ahí en Éxodo 3, 11 al 13, y otros que tienes ahí en tu material que tú necesitas leer para que puedas anotar en tus ensayos. El mandato que el Señor le da a Moisés fue una tarea, no fue más bien una tarea pequeña, fue una tarea inmensa. Era Egipto, era la nación, el imperio dominante, conquistaba un gran territorio, había un faraón, un líder satánico, había tanta hechicería, era una autoridad muy fuerte, demoníaca, pero aún así Moisés fue elegido para descender a Egipto y que le dijera a 3 millones de personas que vivían bajo una esclavitud que tenían que salir. Pero él se preguntó en su incapacidad y en su debilidad: ¿quién soy yo? Ahí lo puedes leer en el material que te estoy dando. ¿Quién eres tú? O decía: ellos no me creerán. ¡Wow! ¿Cuántos hemos dicho ese tipo de cosas? No soy elocuente. Señor, mejor envía a otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió de Egipto con señales maravillosas y sacó a los israelitas de una esclavitud a través de la gracia, a través del poder para testificar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres salvo para poder testificar. Otro ejemplo es la gracia en la vida de Gedeón. Él fue llamado para liberar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Ellos habían sido esclavizados por muchos años, y la respuesta de Gedeón cuando es llamado dice: Señor mío, Jehová está con nosotros. ¿Por qué entonces nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres, nuestros abuelos hablaban? ¿No nos sacaste acaso de Egipto? Y ahora Jehová nos ha dejado solos.
nos has entregado a los madianitas. Aun cuando el mismo Dios le animó y prometió que estaría con él, Gedeón contestó: ¿cómo los voy a salvar yo? He aquí que yo provengo de una familia menor, que no hay gran cosa en mi familia. Pero a pesar de su temor e incapacidad, su debilidad, hubo un poder capacitador a través de la gracia, y él lo pudo hacer con un pequeño grupo de 300 hombres. Toda persona que es usada, primero es entrenada para poder ser enviada. Una persona que quizás se envanece o se está atribuyendo mucho de lo que hace él, está por mal camino. Necesitas la gracia de Dios. La gracia en la vida del apóstol Pablo es otro ejemplo muy claro en Hechos 15:40. En su primer viaje misionero, Pablo y Silas salen y la iglesia de Antioquía ora por ellos, los encomienda en la gracia de Dios para la obra que ellos iban a realizar. Entonces, es muy importante que entendamos la gracia. Ahí en 2 Corintios 12:9 dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo te puedo decir: bástate de la gracia. La gracia es todos los días. Entiéndelo, hay un poder que quiere perfeccionarte todos los días. Bástate de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que te va a perfeccionar en medio de tu debilidad. La gracia es liberada sobre nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. A medida que vas caminando, a medida que vas aprendiendo, tú vas a encontrar diversas situaciones donde te van a tratar de agobiar, pero Dios quiere que confíes en su palabra. Esto comprueba que nosotros creemos, que dice que la palabra de Dios, que a pesar de las circunstancias que vivas, Dios te va a indicar siempre el camino. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, su poder capacitador. Dos promesas muy importantes que debes recordar. 1. Tenemos pleno acceso al trono de gracia. Y la Biblia lo dice en Hechos 4:16. Acércate confiadamente. Hay un trono de gracia que te espera y que te está alcanzando con misericordia, y que tú puedas hallar gracia, es decir, que puedas capacitarte divinamente para un oportuno socorro a ti y a otros. Otra promesa es que Dios es un Dios poderoso, y poderoso es Dios para hacer que abunde en toda tu vida gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué tienes que hacer? Hoy decide recibir la gracia de Dios, que su poder capacitador en cada área de tu vida y problema que emerja en ti, la entregues a nuestro Señor Jesucristo, y que puedas enseñar a otros a través de lo que tú estás aprendiendo. La gracia vive en ti todos los días. No solamente quedó en la cruz. El poder de Dios quiere perfeccionarse abundantemente para que des testimonio a otros. Muchas gracias. Dios te bendiga.